Todo comenzó con este hombre. Anexó y derrocó a los 6 reinos de los estados combatientes en un abrir y cerrar de ojos. Le dio un rápido final a los grandes periodos turbulentos de China, que duraron más de 550 años, la primavera y el otoño de los estados combatientes. Donde no había un camino, él lo pavimentó. Donde no había un castillo, él lo construyó, logrando una hazaña que nadie hizo antes, unificando todas las tierras de China en una sola. Él, quien fue el primero en toda la historia de la humanidad en alcanzar al gobernante supremo del cielo, Huang Yintan Shandi, llamándose a sí mismo como el rey con el que todo comenzó, el primer emperador, Qin Shi Huang. 真の進む先、それすなわち道なり。ハオ。 Ay, Qin Shi Huang, sinceramente tu fandom no te merece, aunque eso da para otro vídeo, un vídeo exclusivo hablando del fandom de Shumatsu no Valkyrie. Qin Shi Huang es un personaje bastante infravalorado, siendo que es fácilmente top 3 mejores personajes escritos de toda su obra. Aunque, ¿por qué la gente lo infravalora tanto? Bueno, muy sencillo. Y es que a raíz de la victoria de Qin Shi Huang, tanto Nikola Tesla como el Rey Leónidas perdieron. Es decir, personajes muy queridos, muy esperados y que la gente querían que ganaran sus batallas, perdieron porque Qin Shi Huang ganó su pelea. Esto lo veo un sinsentido, debido a que podríamos echarle la culpa también a Sasaki Kojiro, que ganó su ronda, a yo que sé, a Jack el Destripador, que también ganó su ronda, que si ellos no hubieran ganado, pues a lo mejor Nikola Tesla o el Rey Leónidas también hubieran ganado. Aunque la gente se olvida que las batallas de Shumatsu no Valkyrie están estructuradas para ganar cierto personaje. Dejadme que explique esto. Desde el comienzo se puede llegar a intuir quién va a ganar la pelea, ya sea por el marcador, ya sea por el contexto de la misma pelea. Y aquí en el desarrollo y análisis de Qin Shi Huang lo vais a ver con ciertos diálogos sutiles que te dan a intuir que Qin Shi Huang ya iba a ganar esa pelea, además de por el contexto. Pero bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Bien, la primera vez que se nos menciona a Qin Shi Huang es cuando Brunhild lo selecciona para pelear contra Hades, donde se nos da el comienzo del contexto de esta pelea, que es sumamente importante. Dice así Brunhild: el único que puede competir contra el rey del Helheim es este hombre, el gobernante en donde todo comenzó. Esto es súper importante y tenéis que tenerlo en mente, ya que es algo que se repite en la pelea bastante y en los comentarios de personajes secundarios también se menciona bastante y sobre todo tiene un papel fundamental en el final de esta pelea y sobre todo en la conclusión del personaje. Luego, la introducción de Qin Shi Huang es bastante particular y bastante llamativa para la que suele ser una presentación de un personaje en Shumatsu no Valkyrie. Se nos muestra a Qin Shi Huang rompiendo paredes buscando su sala de espera y aquí podemos denotar algo en su personalidad y es que justamente se va a la sala de espera donde pone VIP, la que está bañada en oro. Aquí podemos denotar en su personalidad unos pequeños aires de grandeza, alguien que conoce su posición, alguien que conoce su estatus y por lo tanto va a los sitios donde él cree que él tiene que estar. Es decir, podemos denotar pequeños aires de arrogancia o superioridad. Otra aparición de Qin Shi Huang, la cual es bastante importante y a resaltar. Entra en el palco de los dioses literalmente como si fuera patio por su casa. Literalmente al tipo se la sudaba totalmente que estuvieran Ares o Hermes. El sillón de Hades en este instante simboliza el trono de él, el trono del Helheim, aunque no de manera literal. En este sentido y en este contexto sí lo simboliza. Y Qin Shi Huang se sienta en él. Es más, Qin Shi Huang dice: este lugar es estupendo, y esto se remarca cuando Hades quita a Hermes de su asiento y el tipo literalmente se caga al punto de que cuando Hades se fue no volvió a sentarse y se consiguió una silla de madera. Este sitio representa el trono del rey del Helheim. Desde aquí nos dan el contexto de que esta pelea será por el rey que llegue a la cima. ¿Quién será el rey más fuerte y quién es el rey
que dará el comienzo a la nueva era del Ragnarok. Y esto comenzará a tener sentido a mediados final de la pelea, y ahora lo vais a ver. Y ahora veréis por qué digo esto. En el capítulo 54, llamado Sustituto, Hermes menciona lo siguiente: si sufriéramos otra derrota en sus manos, el rumbo de ese torneo podría rápida y fácilmente volverse a favor de ellos. A lo que Zeus contesta: claro, lo que significa que para bien o que para mal, debemos ganar esta siguiente ronda por cualquier medio que sea necesario. Y justamente Heimdall, al inicio de la séptima ronda, menciona que están entrando en la segunda mitad del Ragnarok, es decir, ya estamos entrando en una nueva etapa del Ragnarok. Yo creo que ya la mayoría de gente va a pillar por dónde van los tiros. Y al final de esta ronda vais a entender por qué esta segunda etapa del Ragnarok está siendo espectacular y siendo una maravilla narrativa. Literalmente vais a ver un contraste entre de la primera a la sexta batalla de la que hay en la séptima a la 10ª batalla. Es que es maravilloso, sinceramente. Lo que hacen este manga son chapó por ellos. Luego de esto hay un pequeño guiño al Qin Shi Huang histórico. Literalmente Qin Shi Huang le da una semiorden a Hermes. Básicamente le dice que tiene sed y que puede beber. Y Hermes le trae un poco de hidromiel y se lo sirve. No es que se lo traiga y Qin Shi Huang se sirve. No, se lo sirve en su propia mano. Y literalmente el tipo bebe la hidromiel. Como sabemos, el Qin Shi Huang histórico buscaba la divinidad. Era una de sus obsesiones. ¿Y qué pasa? Que la hidromiel es el símbolo de los dioses, el símbolo de la divinidad, es la bebida que tomaban los dioses en la mitología y en este manga. Es decir, Qin Shi Huang aquí está alcanzando metafóricamente y como un guiño la divinidad. Ningún otro personaje dentro del manga ha bebido hidromiel de mano de otro dios. Básicamente es un pequeño guiño al Qin Shi Huang histórico y cómo buscaba la divinidad. Un guiño majestuoso y espléndido. También hay algo a remarcar muy importante y es la palabra Hao, porque esta palabra le da también mucho trasfondo al personaje. Literalmente es una palabra que repite en muchísimas ocasiones, que es una palabra china que en español significa bien, simplemente eso. Pero en el manga le dan un contexto tan brutal que hace que el personaje sea un personaje completo, un personaje espectacular de los pies a la cabeza. Luego de que Brunhild y Gol interrumpieran en el palco de los dioses y le dijeran y le recriminaran de que él tenía que quedarse ahí, que no podía ir, que estaba rompiendo las paredes y todo eso por el estilo, básicamente le dice Mou Man Tai, que en español significa no te preocupes. Y aquí hay otro diálogo muy importante que tiene un símbolo especial para el personaje. El camino es hacia donde yo me dirijo. Literalmente esto hace partirse el culo de la risa a Hermes, porque el tipo está viendo que el tipo es un humano rarísimo, un humano fuera de lo común. Es más, tiene un diálogo más atrás donde este lo menciona. Y sinceramente, esto cobrará sentido en su presentación. Literalmente, los escritores de Shumatsu no Valkyrie se tomaron el tiempo de armar un personaje que sus diálogos tuvieran un significado con su presentación, que tuvieran un significado con el camino que han recorrido y que tuviera un significado a lo largo de toda la batalla. Se tomaron el tiempo de crear un personaje de los pies a la cabeza perfecto. Luego de que literalmente le dijeran que era su turno de pelear, vuelve a repetir la palabra Hao, nuevamente tenéis que tener esto en mente, y se dispone a pelear. Sin embargo, y aquí es cuando Heimdall da inicio a la segunda parte del Ragnarok. Incluso nos espera mucha violencia. A medida que entramos en la segunda mitad de este festín de berserkers y en la séptima ronda, tenemos otro encuentro absolutamente salvaje. Es decir, aquí remarcamos nuevamente de que estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo comienzo. Es que simplemente es magistral. No sé cómo a la gente puede odiar a Qin Shi Huang o simplemente tirarle hate cuando los autores te han dado algo magistral
magistral, un inicio y un desenlace perfecto de principio a fin. Heimdall va a dar inicio a la presentación de King. Sin embargo, él no aparece por la puerta principal. Claramente es el rey. ¿Por dónde iba a aparecer si no? Y es que literalmente el resto de emperadores chinos se colocaron por debajo del palco de los dioses, el cual se encuentra arriba de la grada de los dioses. Y empiezan a hacer el camino para Qin Shi Huang. Y literalmente el tipo comienza a bajar por ahí. Los dioses le recriminan, le empiezan a decir cosas como que ¿qué diablos están haciendo los humanos? Están en las tribunas de los dioses, y empezar a decirle un montón de cosas. Sin embargo, ¿a quién le afecta? No, se la suda, sigue bajando como si nada, en una posición totalmente recta que simboliza su seguridad. Literalmente, el tipo se la sudaba, soy Dios, es perfecto. Yo soy un rey y es espectacular. Y aquí es donde empieza la presentación y donde empieza lo impresionante. Donde no había un camino, él lo pavimentó. Literalmente, esto es un diálogo que corresponde al diálogo anterior que dice así: el camino es el que recorre el emperador, el camino es el que recorro yo. ¿Y por qué? Si nos vamos un poquito más arriba, dice, le dio un rápido final a los grandes periodos turbulentos de China, que duraron más de 550 años. La gente estaba adolorida y abatida por las muertes, y esto se remarca en el pasado de Qin. Estaban desesperadas. Una persona normal no podía irse a otro reino porque si no iba a sufrir, algo que también se remarca más adelante. Simplemente vivían en un tiempo horroroso. Qin Shi Huang les enseñó el camino, les enseñó cómo vivir bien, con felicidad, les guió el camino a la prosperidad, de vivir como un reino, vivir todos juntos en armonía. Les enseñó a evolucionar como país. Esto fue lo que hizo Qin Shi Huang en su gobierno y simplemente fue magistral. Por eso él no deja que nadie le marque el camino. Los autores lo representan de esta manera física, porque si un rey deja que le marquen el camino, su pueblo está perdido, porque el rey es el que tiene que guiar, tiene que ser un líder. Él tiene que marcar, no puede ser marcado. Él tiene que demostrar su autoridad. El rey es el símbolo del país, la autoridad suprema en esos tiempos. Por lo tanto, Qin Shi Huang tiene que comportarse como tal. No puede dejar que nadie le diga por dónde ir. Es decir, no puedes guiar al rey, el rey tiene que guiar. Es simplemente magistral, como en básicamente 7 líneas pueden demarcar tan bien la personalidad de un personaje. Luego de eso se nos menciona que donde no hubo un castillo, él lo construyó. El castillo es símbolo de poder y autoridad. Como sabemos, en esa época en China, a los reyes no es que gobernaran, es que se les permitía gobernar mediante la tradición de entregarle y hacer sacrificios de tu gente al dios Chiyou, que a todo esto lo único que lo sabían eran los emperadores, y esto te lo remarcan en el primer pasado que te dan de King. Es decir, en esta época no había reyes, había gente que se le permitía gobernar. Simplemente eso, un rey no puede dejar que otro le dé órdenes. Es más, el rey tenía que arrodillarse al frente del dios Chiyou. Literalmente no se denominaban reyes. Es más, el propio Qin Shi Huang te lo dice, los reyes antes de mí no eran reyes. ¿Cómo un rey, la máxima autoridad, el máximo poder de un país, se va a arrodillar? Si el rey se arrodilla, el pueblo está perdido. Y eso es lo que quiere enseñarte esta pelea. El rey no puede ceder. El rey es el que mantiene y el que sustenta a su pueblo. No puede permitirse fallar en esas cosas, porque si el líder falla, el resto cae con él. Y eso Qin Shi Huang lo entendió. Por eso se negó a hacer ese ritual. Decidió matar a Dios, literalmente, que arrodillarse ante él y sacrificar a su pueblo. Porque si el rey se sacrifica y sin hacer nada relevante, lo único que va a provocar es que la gente pierda su camino y entre en una espiral de dolor y sufrimiento, cosa que Qin Shi Huang no quería. También el castillo significa o puede llegar a significar el aislamiento de tus emociones o simplemente que te reprimes tus sentimientos.
Y esto puede llegar a hacer símbolo al pasado de Qin Shi Huang, que será también muy importante más adelante, en uno de los tantos diálogos finales de Qin Shi Huang. Sí, el castillo para Qin Shi Huang tiene tantos significados que es impresionante, no solo poder, también autoridad, sino que también el aislamiento que sufrió cuando era pequeño. Se nos vuelve a mencionar que Qin Shi Huang es el rey con el que todo comenzó, algo espectacular y que veréis que por qué lo mencionan tanto es simplemente maravilloso. Bien, aquí hay otro momento muy importante. Cuando Qin Shi Huang entra en la arena, entra por la parte de Hades, es decir, por la puerta de los dioses, y se gana el abucheo de todo el mundo. Luego de eso, pues aparece su Valkyria, Alvitir, que por cierto, esta yo creo que es la única pareja canon dentro de Shumatsu no Valkyrie. O sea, no me jodáis, esta tipa está loquita por Qin Shi Huang, que básicamente le recrimina de que al menos hubieras utilizado la puerta correcta, de que no practicaron su volum, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente Qin Shi Huang le dice que no se preocupe, que al fin y al cabo yo soy el emperador. Eso básicamente la coge en brazos, que esto es lo más importante, y le dice acércate un poco. Y simplemente le dice, no hace falta que seas tan ruda, mi pequeña tomboy. Y la tipa se vuelve loca, la tipa literalmente hay pan con corazoncitos por todos lados, la tipa se vuelve loquita con Qin Shi Huang y hacen el volumen. Pero ¿por qué esto es tan importante? Y esto se remarca más adelante, la gran capacidad que tiene Qin Shi Huang para conectar con los sentimientos de las otras personas. Qin Shi Huang tiene un gran don para sentir la empatía. Es por esto que se le denomina el mejor rey de la historia más adelante. Sinceramente, es algo espectacular y un pequeño guiño a lo que se viene más adelante. Ningún humano ha conseguido hacer un volumen a la primera de este calibre. Es decir, ellos han tenido que practicar, las valquirias te lo dejan en claro. Es más, con este diálogo te lo dejan en claro de que no han practicado su volumen. Es decir, los humanos practican antes de sus batallas. Y Qin Shi Huang lo hizo a la primera, conectando sentimientos, que eso es lo que se basa el volumen. Es simplemente algo sutil, pero magnífico para construir al personaje. Luego de que Hades se topará con Proteo, fusionará su vidente con el tridente y toda la paranoia esa, que por cierto le tengo que hacer un vídeo a Hades porque es un personajazo también, empieza la batalla. Sin embargo, antes de eso quiero remarcar un diálogo importante. El rey que gobierna a todos los reyes de China. Veréis como a lo largo de toda la pelea este diálogo va cambiando constantemente. O sea, no solo por parte de Heimdall, por parte de Hades, por parte de los dioses y también por parte de los humanos. Este diálogo muta de una manera espectacular. La pelea comienza y Hades marca el ritmo del combate. Qin Shi Huang hasta este punto solo puede esquivar, hasta el momento en el que una ráfaga de aire provocada por los movimientos de Hades le corta el abdomen. Luego de esto, Qin decide pasar a la ofensiva y redirigir el movimiento de Hades y devolvérselo. Es decir, lo manda a volar estrepitosamente y de manera violenta contra una de las paredes del Coliseo, haciéndole bastante daño. Y aquí se nos revela la habilidad de Qin Shi Huang, Chiyou, la forma armadura. Y aquí nos vamos a detener un momento porque este poder también tiene su simbolismo dentro del personaje de Qin Shi Huang. La armadura dentro de la habilidad de Qin Shi Huang tiene bastantes significados. El primero es identidad y estatus. Básicamente, en contexto histórico, la armadura representa un cierto rango en la milicia, además de un estatus en la nobleza. Básicamente, la armadura en este punto representa la posición de rey de Qin Shi Huang. También representa el concealment, el ocultamiento de sus emociones y vulnerabilidad. Esto hace referencia al ocultamiento de sentimientos que hacía él cuando era pequeño. Básicamente ocultaba sus sentimientos porque vivía conforme a otras personas, no conforme a sí mismo, tratando de cargar con la culpa de algo que él no la tenía. Y esto hace referencia a ese ocultamiento.
Luego, el valor y el coraje de enfrentar adversidades. Esto es lo que tiene que hacer un rey, enfrentar a todos sus enemigos, enfrentar todos los peligros y adversidades que se te ocurran por el camino, limpiar el camino para que su pueblo pueda seguir avanzando. La armadura de Qin Shi Huang no solo representa su estatus como rey, el ocultamiento de sus emociones y vulnerabilidades de pequeño, sino que también carga con el peso de enfrentar todo eso para liberar a su pueblo y poder llevarlo a una felicidad mayor. La espada representa poder y autoridad, es decir, fuerza y control, es decir, lo necesario para ser un líder. Su espada representa su autoridad como rey de China. También el honor y la justicia que debe tener un rey para guiar a su pueblo, el no ser egoísta, el no mirar por su bien, sino mirar por el bien mayor, sacrificar tu dolor para que los demás no tuvieran que sufrir, tener que aguantar tú el dolor para que los demás no tuvieran que hacerlo. Ese es el honor y la justicia que representa su espada, además de la libertad. Qin Shi Huang liberó a China de años de guerra, le dio a su pueblo la libertad de poder vivir felices, de irse a vivir donde quisieran, de no separarse de sus seres queridos por la guerra, de no tener que hacer más funerales. Literalmente Qin Shi Huang les trajo una vida mejor para todos y cada uno de ellos. Y además la espada representa la dualidad de hacer daño y defender a un pueblo. Esto se remarca más adelante con el narrador. Qin Shi Huang no solo está defendiendo a la humanidad, tiene que hacerle daño a Hades, es decir, matarlo para poder hacer eso. Es decir, como colateral está causando daño a dioses como Zeus, como Hermes, como Ares, como Adamantino, etcétera. Pero eso es lo que necesita hacer como rey. También puede simbolizar la dualidad entre Qin y Hades. Qin que porta la espada para proteger, mientras que Hades porta su arma para hacer daño, para cobrar venganza por su hermano. Hades no está queriendo proteger nada. Hades solo quiere cobrar venganza. La ballesta simboliza la estrategia y la planificación. Básicamente, Qin Shi Huang, tanto el histórico como el del manga, se caracterizan por unificar China, es decir, sus grandes experiencias de combate y su gran ejército. Esto hace referencia a la gran habilidad de batalla que poseen ambos Qin Shi Huang, como también la adaptabilidad del emperador chino. A lo largo de toda la pelea, Qin Shi Huang ha tenido que adaptarse a diferentes circunstancias, ya sea a la pérdida de su brazo, ya sea a la capacidad nula de tener que usar su mano celestial, la nulificación de sus balas de aire, entre un largo etcétera. La lanza significa la nobleza y el honor, básicamente la humildad y la valentía en batalla. Como sabemos, Qin Shi Huang se ha enfrentado a un dios demonio para liberar a su pueblo. La valentía en batalla, se está enfrentando al mismo dios del inframundo para proteger a la humanidad. Y sobre todo la nobleza. Como sabemos, Qin Shi Huang es uno de los personajes con mejor corazón, siendo capaz de empatizar con cualquier persona, siendo capaz de sentir lo que ellos mismos sienten. Y la alabarda significa protección y defensa, pero en este caso simboliza la protección y defensa de un pueblo, usándola para atacar o defenderse. Básicamente la alabarda de Qin Shi Huang simboliza dos cosas. La primera, la protección del reino de China y por lo tanto la protección luego de la humanidad, como también significa la versatilidad. Qin Shi Huang se ha caracterizado por su gran estilo de combate versátil, siendo capaz de batallar cuerpo a cuerpo, a distancia, redirigiendo los ataques o sin redirigirlos. También como la gran capacidad que tiene para aguantar el dolor. Es uno de los peleadores más versátiles de todo Shumatsu no Valkyrie. Así que este es el cómputo global de todas sus habilidades. Este es el símbolo que cada uno representa, una característica para un rey.
o simplemente potencian el mensaje de Qin Shi Huang. Luego de darle ese golpe, simplemente Qin Shi Huang se pone un poquito arrogante. Le dice: Hades, rey del inframundo, ¿cierto? Déjame decirte algo, solamente puede haber un rey en el mundo y ese hombre soy yo. Qin Shi Huang en este diálogo básicamente ya dejó de unificar China. En este punto, Qin Shi Huang está unificando a la humanidad, está unificando a todos en un mismo reino. Qin Shi Huang en este punto de la historia está aspirando a ser el rey de los humanos. En este punto se plantea que Qin Shi Huang ahora mismo está subiendo los peldaños necesarios para llegar al trono de la humanidad. Luego de esto tenemos el primer pasado de Qin Shi Huang, donde se nos menciona al dios Qizhou, donde básicamente su forma cambiaba a lo largo de la historia en diferentes cuentos, pero básicamente te dicen que eso no es la realidad. Te dicen que en China los reyes no se convertían en reyes, se les permitía ser reyes por el dios demonio Qizhou. Y esto ya lo mencionamos antes. Los reyes antes de Qin Shi Huang no eran verdaderos reyes. Básicamente se inclinaban, entregaban a su pueblo para ellos poder gobernar. Un rey no tiene que entregar al pueblo. Un rey tiene que defender al pueblo. Tiene que encargarse del que el pueblo pueda prosperar. Y ahí es donde entra Qin Shi Huang. Cuando tenía 26 años, Qin Shi Huang ya había unificado toda China. Luego de eso tomó el rumbo para hacer el ritual de Feng Shan, aunque claro, el único que sabía cómo se hacía este ritual era Qin Shi Huang, y él mismo se iba a oponer, iba preparado para todo, porque él sabía que él no iba a entregar a su pueblo. El dios demonio Qizhou menciona lo siguiente: así que tú eres el rey de Qin, el que derrocó a los 6 reinos combatientes, extremadamente joven, ¿no es así? Tu coraje es admirable. Todos los reyes antes de ti temblaban ante mí con mi mera presencia. Qin se queda pensativo, es más, se queda estático. Aquí empieza la revolución de Qin Shi Huang. Pero no importa, ofréceme 10.000 de los tuyos y arrodíllate ante mí y te permitiré reinar como emperador, el rey entre los reyes. Y literalmente Qin Shi Huang muestra una cara de desagrado y básicamente le dice: así que un sacrificio, ¿no? Ya me encargué de ello. Y aquí llega un momento súper clave con un gran simbolismo, y básicamente el dios demonio Qizhou dice: ¡jo! ¡Qué pensamiento tan astuto! Y le entrega un muñeco de arcilla hecho con la tierra de su reino. Y el dios demonio Qizhou básicamente le dice: ¿qué significa esto? Esta figura hecha de arcilla. Y Qin Shi Huang coge la tierra del suelo y dice: la tierra de Qin es de lo más deliciosa, come todo lo que te apetezca. Y la tierra de Qin tiene un gran simbolismo para el personaje como para el trasfondo de este mismo. La tierra de Qin tiene el simbolismo de estabilidad y seguridad, la estabilidad y la protección que provocó Qin una vez unificó a toda China. Básicamente cesó las guerras, le dio una estabilidad a China al completo, no solo para el reino, sino también para todos y cada uno de sus habitantes, al igual que la seguridad, ya no tener que vivir con el miedo de ser matado, con el miedo de que te entierren vivo, con el miedo de que un día desaparezcas, con el miedo de que básicamente suceda cualquier cosa. Qin Shi Huang trajo todo eso para China. También simboliza fertilidad y vida, básicamente la renovación, el crecimiento, que es lo que hizo Qin, renovar completamente el reino de China, traer un nuevo comienzo al país, traer un nuevo sitio donde la gente pudiera vivir bien. Por eso menciona que su tierra es tan rica y tan deliciosa, porque provocó que el reino se volviera uno donde la gente pudiera vivir feliz. Como también significa la conexión y la pertenencia. Básicamente la tierra de Qin conecta
el pueblo de Qin con su rey, es lo que lo conecta. Es por esto que la tierra de Qin es tan importante, su simbolismo es tan importante para el personaje. Ya veremos por qué, porque Qin Shi Huang desde pequeño buscaba una manera de conectarse con la gente. Si bien era una manera totalmente diferente, él cambió y evolucionó y creó esta capacidad de conectarse sin la necesidad de tener que cargar con culpas que no eran suyas. Por eso la tierra de Qin menciona que es tan deliciosa. Básicamente, luego de que hiciera enfadar al dios Chiyou y de que él se opusiera a todo lo que él dijo, básicamente Qin Shi Huang le dice de que ni su rostro, ni su voz y tampoco su actitud le gustan. Si tengo que arrodillarme ante alguien tan espantoso como tú, escojo la muerte. Y luego de esto básicamente se pone en posición de pelea, que su posición de pelea también tiene un gran simbolismo que veremos más adelante. Eres audaz al hacerte llamar Dios, bestia come hombres. Todos los reyes antes de mí no eran reyes. Te derrotaré y me convertiré en el rey donde todo comenzó, el rey que liberó a su pueblo de la tradición de tener que matar a su gente, el rey que trajo seguridad a todos y cada uno de sus habitantes. Luego de esto se nos menciona que su pelea duró 6 días enteros. Este 6 también tiene un gran significado para la historia de Qin Shi Huang. El número 6, entre muchos significados, tiene la familia y la responsabilidad, como también el amor. La familia y la responsabilidad de proteger a su hogar. Básicamente, Qin estaba protegiendo a toda China con esta batalla y también demostrando el amor que siente por su gente y por su tierra natal. Básicamente, esta batalla simboliza el culmen como rey de China de Qin Shi Huang y que siempre buscaba el proteger a su gente y a su reino. Como vemos hasta ahora en cada interacción, en cada narración, Qin Shi Huang está lleno de simbolismo que complementan su personalidad, que complementan su historia y sobre todo que complementan la moral del personaje y sus principios. Esta batalla termina con él diciendo Hao, y básicamente dice que en el 28º cumpleaños suyo, el rey de Qin realizó el ritual de Feng Shan en la cima del monte Tai y tomó el título de Qin Shi Huang. Hasta este momento, él todavía no había tomado el título de Qin Shi Huang. Básicamente, esto nos da a entender que al punto de derrotar a Dios fue cuando él tomó su título, es decir, el tomar la divinidad, que es otro guiño al Qin Shi Huang histórico, que como ya habíamos dicho, él buscaba la divinidad. Aquí lo representaron de la siguiente manera. Qin Shi Huang no buscaba la divinidad, buscaba derrotar a ese Dios. Por lo tanto, al derrotarlo, alcanzó un nuevo nivel, es decir, alcanzó esa divinidad que buscaba el Qin Shi Huang histórico. Después de que todos se quedaran sorprendidos de que Hermes tratara de explicar lo que hizo Qin Shi Huang y que aún así dijo que era bastante difícil, pues empieza de nuevo la pelea, se renueva y sobre todo tiene un diálogo importante con Hades. Hades le pregunta, Qin Shi Huang, ¿cierto? Dime una cosa, a tus ojos, ¿qué hace un rey? A lo que Qin le contesta, ¿un rey? Alguien que nunca duda, alguien que nunca cede, que no confía y que siempre se mantiene como el líder de su pueblo. Eso es lo que hace un rey. Literalmente aquí tenemos las bases del personaje. Un rey no puede dudar. Si duda, el pueblo duda. Y por lo tanto se provoca una desestabilidad en todo el reino, lo que provoca la colisión y destrucción tanto del rey como de su pueblo. Nunca cede. Si el rey cede, el pueblo se queda vendido. Por lo tanto, llega el dolor, el sufrimiento y las muertes. Nunca confía, no puedes confiar en otros reinos. Los otros reinos
van a querer conquistarte tarde o temprano. Es la avaricia del poder y sobre todo el líder de su pueblo, que se simboliza con el camino. Él tiene que liderar y llevar a su reino a un mejor destino. Es decir, él lidera, es el pastor de esas ovejas. Es decir, Qin Shi Huang no puede ser marcado un camino. Qin Shi Huang tiene que marcar el camino. Y aquí es donde se concentra todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Las bases del personaje con la que se construyó a este grandísimo peleador. Es que es increíble. Luego de eso, pues vemos que Hades se ríe, literalmente se parte la putísima caja de la risa en medio de una batalla a muerte. Es más, todos se quedan sorprendidos. Y Qin Shi Huang, sin entenderlo, también se parte el putísimo culo de la risa. Y luego ya cuando reacciona le dice, ¿y qué es de lo que te hace tanta gracia? Y luego ya Hades le contesta, ¿me recuerdas a alguien al que conozco perfectamente? ¿Yo? Le pregunta Qin. Y ya llega un diálogo característico de Poseidón. No necesitamos ejército, no necesitamos traicionar y no necesitamos apoyo. Básicamente, Qin Shi Huang es la caracterización humana de Poseidón, solo que sin ser emo ni ser edgy. Básicamente, Hades denomina al Poseidón como el que más merecía el título de rey. Básicamente tenemos que Qin Shi Huang es la representación humana de todo lo que quiso Hades. Básicamente Poseidón lo tiene hecho humano al frente suya. Luego de que Hades se vuelva a lanzar al ataque y le conecte un golpe que dejó noqueado a Qin Shi Huang por un momento y piense que ya estaba muerto, a los pocos segundos Qin Shi Huang vuelve a ponerse de pie. Es más, cuando lo hace, Hades le dice, ¿todavía estás dispuesto a pelear? Rey de los hombres. Esto se hace en un panel de primer plano, literalmente se hace un enfoque en este diálogo. ¿Por qué? Porque en este punto Hades lo reconoció mucho más allá de ser el rey de China, y todo esto es desencadenado del diálogo de Qin Shi Huang, de lo que significa ser un rey, porque para Hades Qin Shi Huang es el más apto de llevar el título de rey, porque es la representación de Poseidón hecho mortal. Y luego de esto Qin Shi Huang simplemente dice, Mon Man Tai, no te preocupes. Y todos los emperadores chinos empiezan a hacerle una reverencia a Qin Shi Huang. Como vemos hasta ahora, ningún humano ha dedicado unas palabras específicas para Qin Shi Huang. Esto es importante y sobre todo cobrará sentido más adelante. En el capítulo 58, titulado Venda en los ojos, donde Hades se vuelve a lanzar al ataque con el mismo movimiento, se hace un énfasis en los ojos de Qin Shi Huang, los cuales portan estrellas. Literalmente, estas estrellas tienen un símbolo muy importante que cobrarán sentido más adelante. Los ojos de Qin Shi Huang simbolizan la esperanza y la guía. Literalmente son las que guían en la oscuridad hacia el camino correcto. Estos simbolizan dos cosas en Qin. El primero, él como rey que guía su reino, y la segunda, el camino hacia la victoria. Y diréis, ¿qué? ¿What the fuck? Y veréis cómo esto más adelante cobra mucho sentido. De por sí, los ojos de Qin, debido a la habilidad especial que tienen, pueden llegar a simbolizar la conexión. Los ojos son la ventana del alma. Él era capaz de sentir todas y cada una de esas emociones de las demás personas. Es decir, los ojos de Qin son la conexión entre su pueblo y él. Con las estrellas simboliza la guía, es decir, el camino que él recorre. Y después simboliza la conexión que tiene con su pueblo. Ahora Qin Shi Huang es el que se lanza al ataque, pero con uno frontal, alegando que esto todavía está muy lejos de terminar. Hades afirma de que estás en su campo, que esa es su especialidad, los ataques frontales. Pero con unas balas de aire, Qin Shi Huang logra sobreponerse a Hades, logrando herirlo de gravedad y noqueándolo por un momento. Luego se nos explica la habilidad del flujo de chi, que es a lo que Qin llama estrellas, que básicamente le permite desestabilizar o bajarle la potencia a los movimientos, es decir, con las balas de aire, pero que aún así es bastante difícil hacer esto en movimiento. Luego de eso, Brunhild dice algo muy importante,
Cuando el hombre obtiene una habilidad excesiva a cambio, debe perder algo. Eso es lo que significa ser humano, ser imperfecto, que nosotros tenemos que seguir mejorando, que tenemos una gran capacidad de mejora y evolución. Algo que se sigue trabajando en la pelea de Nikola Tesla, pero que se plantea en esta pelea. Básicamente, Qin Shi Huang le otorgaron una habilidad divina, sin embargo, él sigue siendo un simple humano. Por lo tanto, él debe sacrificar algo para tener esa habilidad, que para el mismo Hades, él lo ve una maldición, cosa que se diría más adelante. Sin embargo, Qin Shi Huang lo vería algo más allá, como una bendición. Pero claro, luego se nos muestra que en el estómago de Qin se empieza a generar la misma herida que se le generó a Hades por causa de su ataque y empieza a sentir los dolores. Y Qin Shi Huang dice lo siguiente: esta es la razón por la que odio pelear con mis ojos. Eso duele. Sin embargo, aquí hay que remarcar algo: que odie pelear con sus ojos es simplemente porque tiene que aguantarse el daño que él recibe más el daño que le hace a su contrincante, no por otra cosa, porque luego veréis que él dice que sus ojos son una bendición. El pasado de Qin se nos empieza a explicar en el capítulo 59 titulado El Gran Rey. Básicamente empiezan diciendo que es el rey más maldito de toda la historia. Se nos empieza a contar en el año 260 a.C., en la batalla de Champing. Básicamente, Bai Qi, el general del ejército de Qin, hizo que los prisioneros de guerra del ejército de Zhao fueran enterrados vivos. Se dice que el número total fueron de 450.000 personas enterradas bajo tierra. Al año siguiente, el padre de Qin Shi Huang fue tomado como rehén y tuvo una aventura amorosa con una de sus bailarinas. De ahí nacería Jin Zheng, el que en un futuro se convertiría en Qin Shi Huang. Sin embargo, en el año 257, Zichu regresó solo a Qin, es decir, el padre abandonó a Qin a una edad muy escasa, por no decir que apenas llegaba al año de edad, a lo que se le podría denominar como un pequeño hijo bastardo, y a la edad de 2 años fue abandonado por su madre. Literalmente lo abandonaron los dos, lo dejaron a su suerte. Literalmente son unos capullos, abandonaron a un niño de 2 años en un pueblo enemigo donde odiaban a los Qin, y para variar no solo lo abandonó su padre y su madre, sino que también lo abandonó su propio país, lo abandonó el reino Qin. Es más, se lo dice uno de los guerreros, le dice: el hijo de Qin, heredero, el señorito Zheng, vive en Handan, ¿qué hará su majestad con él? Y básicamente le dice: Zheng, no lo conozco, vamos a atacar aquí, dale, me apetece conquistarlo, vamos a hacerlo. Literalmente se la sudaban totalmente. Qin Shi Huang fue literalmente abandonado por su padre, por su madre y por su propio reino. Nació sin tener absolutamente nada. El tipo tuvo que enfrentarse a la peor situación posible para nacer. 5 años después, en las afueras de Handan, es decir, en el reino Zhao, Qin Shi Huang sigue viviendo ahí, en la casa donde lo abandonaron sus padres, pero esta vez con extrema vigilancia de los soldados de Zhao. En las puertas de su casa hay mensajes como: muérete, idiota, maldito, estúpido. Para un niño de 7 años está siendo castigado de manera brutal por un acto que él no cometió, por algo que estaba fuera de su alcance de evitar. Sin embargo, la gente necesitaba desgastar su ira con alguien, necesitaban quitarse toda esa frustración, aun si se trataba de un niño del cual no tenía nada que ver con eso. Ellos necesitaban quitarse todo ese remordimiento que sentían por dentro. Es más, los soldados que lo cuidan le dicen: no puedo creer que de todos los lugares estoy aquí atascado como guardia de un jodido príncipe de Qin. Sí, te entiendo, ni siquiera tiene sentido mantenerlo como rehén. Si alguna vez te dejan ir, te voy a matar. ¿Quieres que te entierre vivo? Literalmente están sometiendo psicológicamente a un niño de 7 años a una presión tremenda
King no sabe cómo reaccionar a eso y simplemente sonríe porque él siente que se lo merece, él siente que tal vez si sonríe y pone buena cara, quizás en algún momento le perdonen, pero lo que él no entiende en ese punto es que a él no le necesitan perdonar de nada porque es algo de que él no tiene la culpa. Es más, King más adelante le da las gracias y le dice: gracias a ambos por siempre proteger esta casa. Y algo que se remarca más adelante con los propios guardias es que dice: siempre está sonriendo, qué niño tan espeluznante. Aquí hasta este punto quiero hacer un pequeño remarque. Esto que está pasando con King suele pasar también en la vida real. La gente le hace pagar a otras personas, ya sean niños o adultos, los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, simplemente porque necesitan encontrar un culpable. No soportan la idea de que no lo haya, de que quizás no puedan pagar esa frustración y someten a gente que no tiene nada que ver. O sea, y esto se trata más adelante. Y es más adelante vamos a poner un ejemplo. Cuando Qin Shi Huang entra a casa, ahí es donde conoce a su cuidadora. Y ahí es donde se nos presenta a Chun Yang, la pieza angular de todo el desarrollo de Qin Shi Huang como personaje. Es más, cuando se conocen, ella le dice: puedo rebanarte, hacerte cuadritos, hacer lo que me dé la gana contigo. Y él, más allá de enfadarse o tener miedo, simplemente sonríe y le dice: sí señora, es un placer conocerla. Es más, ella lo remarca: eres demasiado amigable. Bueno, no importa, primero enséñame el lugar por dentro. Esto es importante porque luego de que ella lo regaña y le dice de que no le agrada porque no es un niño común a su edad, que él debería estar lloriqueando y haciendo berrinche por la más mínima, ha estado sonriendo todo el tiempo de oreja a oreja, lo cual le parece bastante espeluznante. ¿Y qué hace Qin a continuación? Exacto, trata de simular un berrinche. Es más, ella piensa que se está riendo de ella. Y aquí entra algo fundamental. Qin se está adaptando a la situación en la que está. Necesita que la gente le perdone porque quizás así le dejarán en paz. Quizás así, pues no tendrá que soportar más el dolor que sufre en su cuerpo. Porque por cada odio, por cada ira, por todas esas miradas de odio e ira, su cuerpo se quema, que se tratará más adelante ese tema. Luego de esto hay algo fundamental. Chun Yang abre la ventana. El abrir la ventana es un símbolo de abrirte a nuevas experiencias, lo cual cobra fuerza cuando en el siguiente panel el narrador menciona que a partir de ese momento comenzó su inusual vida pseudo familiar, algo totalmente externo a Qin Shi Huang, algo que no había vivido en toda su vida. Está experimentando algo nuevo, una nueva experiencia, y con eso comienza su desarrollo, cuando Chun Yang le abre a nuevas experiencias. Luego de eso, más tarde van a salir y comprar comida. Y básicamente se nota aquí a un Qin Shi Huang bastante retraído, algo que sería totalmente diferente al Qin Shi Huang del futuro. Alguien que pide las cosas sin titubear. Y ella, de hecho, se lo recrimina y le dice: si tienes hambre, solo dilo y ya está. Y cuando Chun Yang va a comprarle la comida al tendero de allí, el tipo tiene un acto que para mí deja de ser miserable a pasar a ser deplorable, un demonio hecho persona. Y cuando ve a Qin Shi Huang, mejor dicho a Jin Zhen, le tira la comida al suelo. Claramente esto provoca la ira en Chun Yang. Sin embargo, Qin Shi Huang da las gracias y se lo come con una sonrisa. Y todo esto va enlazado a lo mismo, al perdón. Qin Shi Huang quieren que le perdonen. Qin Shi Huang de verdad se siente culpable por lo que pasó en la guerra de Champing, por esas 450.000 muertes. Él cargó con la culpa de otros de su reino cuando él no tenía nada que ver. Él pagó las decisiones de sus antepasados. Él tuvo que cargar con todo ese peso. Es más, luego de eso, toda la población se le queda mirando. Toda la gente que estaba por los alrededores
le quedan observando y él simplemente se queda sonriendo. Y entre toda esa multitud se ven diálogos bastante interesantes. Mi hijo fue enterrado vivo en Champín, mataron a mi hermano pequeño, pero esa mierdecilla sigue viviendo sin importarle nada. Maldita sea, si solo tuviéramos el permiso del rey, te mataríamos aquí. Y luego todas esas miradas se concentran en un solo punto, dibujado como los ojos malignos, los ojos de odio. Y Qin Shi Huang tiene que seguir forzando su sonrisa porque él no tiene derecho a recriminarles nada, o al menos eso así él lo siente, porque su pueblo mató a muchísimos de los suyos que él le va a recriminar, y se vuelven a ver los mismos kanjis que son de maldición, de matar, de resentimiento, de grito, de odio y de furia. Literalmente, por llamarlo, llaman hasta demonio, cuando él no tuvo nada que ver. Y sé que me estoy repitiendo mucho, pero esto es que hay que dejarlo claro, porque hay gente que de verdad piensa, ya sea en la vida real o en el propio manga, que los hijos o los nietos de ciertas personas tienen que cargar con las culpas de los errores de sus padres, cuando nada que ver, y los hacen pasar por un infierno parecido a que pasó Jin-Zen. Claramente esto es un manga y está llevado al extremo, pero no está lejos de la realidad, donde muchas personas se les juzga por eso y se les hace pagar por pecados de sus padres. Por poneros un ejemplo, si cierto pintor austriaco hubiera tenido un hijo, pues básicamente, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera sido odiado. Literalmente es el hijo posiblemente de una de las personas que amenazó a todo el planeta. No solo eso, tendría el odio de toda una religión hacia él. Y él no tendría la culpa de absolutamente nada. Sin embargo, tiene que cargar con todos los pecados de su padre. Y esto es algo que como sociedad se tendría que llegar a cambiar, dejar de culpar a gente que no tiene nada que ver con los errores de sus antepasados. Y esto llega a ser una crítica social de los propios autores hacia lo actual, porque esto era común hace miles de años. Actualmente, en mayor o en menor medida, se sigue viendo. Cuando llegan en la noche y Qin termina de cenar, él dice que está cansado y que se irá a dormir. Sin embargo, en una de esas, Chun Yang ve la herida en el cuerpo de Qin Shi Huang, y cuando le quita el kimono, ve todas las quemaduras en el cuerpo del niño. Es más, ella se preocupa porque dice, ¿qué demonios te pasó? Esto te lo hicieron la gente del pueblo. Y Qin Shi Huang, en vez de enfadarse o estar triste, vuelve a forzar esa sonrisa y dice, no, en lo absoluto. Un día, cuando la gente me miraba con odio o cuando veía a alguien ser lastimado, comencé a tener heridas en mi cuerpo. Esto está basado en la sinestesia con toque de espejo, claramente llevado a un nivel súper extremo con toques de ficción, que básicamente que si otro se toca la mejilla, tú sentirás que te la está tocando a ti, aunque él no te esté tocando. Es algo llevado al límite. El manga te lo explica básicamente que en el caso de Jin-Zen, al ser sometido en una situación tan drástica, con tanto odio y con tanto dolor, él provocó síntomas mucho más graves que lo que otra gente pudiera llegar a manifestar. Luego aquí llegaría el primer pic del personaje, donde se empieza a trabajar la idea de que Qin Shi Huang es alguien que no deja que la gente se preocupe por él. Él puede llegar a soportar ese dolor porque sabe que el dolor de la gente es mayor al que va a sentir él. Y a pesar de estar que no puede mantenerse en pie, él sigue diciendo de que es justo de que los Zaos le odien, porque al fin y al cabo este tiene que ser su castigo por todo lo que hicieron los Qin anteriormente. El narrador nos cuenta que la sonrisa de Jin-Zen la aprendió instintivamente a la simple edad de 7 años, como una forma de aliviar, aunque fuera un poco, el odio que constantemente abraza su cuerpo. Y luego de todo esto, Jin-Zen dice, pero algún día me perdonarán, ¿no es así? Una armadura triste. Él solo quería que lo perdonaran, él solo quería que le dejaran de hacer sufrir tanto. Un niño de 7 años no solo fue sometido a un dolor
físico inhumano, también fue sometido a una carga psicológica que no debía estar cargando. Esto hace llenar de rabia. Chun-Yang se enfada y le dice: perdonarte a quien crees que estás engañando. ¿Cómo puedes simplemente seguir sonriendo como un idiota? ¿Por qué no estás enojado? ¿Por qué no odias? ¿Por qué no los odias? Y él, sin simplemente saber de lo que está hablando, se queda confundido y ella sigue diciendo: lo que pasó entonces, lo que pasó en la batalla de Champing, no tiene nada que ver contigo. No está bien que salgas herido, así que no te reprimas. Si quieres llorar, llora. Si estás enojado, entonces enójate. Te estás matando a ti mismo y te estás mintiendo acerca de cómo te sientes. Y esto es también algo muy importante. Muchas veces en nuestro alrededor no somos capaces de detectar los sentimientos de nuestros cercanos y quizás están pasando por situaciones malas, donde quizás están tristes, están enfadados, están solitarios, están pasando por un dolor impresionante. Sin embargo, ellos callan ese dolor. Esto es una crítica a todo eso de que debes expresar tus sentimientos, que si te los tragas, básicamente lo único que estás logrando hacer es matarte a ti mismo, llenarte de estrés, llenar el cuerpo de resentimiento, que tienes que llegar a soltar todas esas emociones, que callártelas no es la solución, que muchas veces el cuerpo necesita soltar todo eso, necesita liberarse de toda esa carga, y que no está mal, porque al fin y al cabo somos humanos y que después de todo eso pues necesitamos soltar, necesitamos llegar a sentir. Es lo que nos hace ser humanos, nuestros sentimientos. Luego de esto, Qin Shi Huang básicamente dice: enfadarme, llorar, yo nunca podría hacer eso, porque soy el hijo de una nación asesina, un niño maldito. Es por eso que yo, Qin Shi Huang, hasta este punto de la historia estaba destruido mentalmente, por una sencilla razón: fue cargado con cosas que no son suyas, le hicieron creer cosas que no eran, fue maltratado psicológicamente al punto de romperlo totalmente. Y Chun-Yang es la que lo saca de ese vórtice, es la que lo saca de todo ese problema psicológico. Ella le dice: no importa qué tan malos fueran tus padres, su hijo no merece ninguna clase de castigo. No has hecho nada malo, nada en lo absoluto. Eres una persona amable que entiende el dolor de otros. Tus heridas son prueba de ello, no un castigo o una maldición. Y este diálogo es la clave también para el desarrollo de Qin Shi Huang. Básicamente aquí primero nos dice de que él está fuera de todo lo que sucedió en esa batalla, y luego de esto veréis que ella también tenía motivos, si quería, para odiar a Jin Zhen. Sin embargo, ella entendió de que esa no era la solución, de que ese no era el problema, de que él no era el culpable. Es más, ella luego le dice: tus heridas son prueba de ello, no un castigo o una maldición. A raíz de esto es que Qin Shi Huang entiende que su habilidad no es un castigo, simplemente una manera de conectar con las demás personas, de comprender su dolor, de comprender a las personas y sus sentimientos. Y esto es importante para el diálogo que tiene con Hades más a futuro. Y lo último que hace romper a Qin Shi Huang es: puedes vivir como quieras vivir. Y literalmente Jin Zhen se rompe a llorar, recuerda todas las dificultades por las que pasó y simplemente dice: vivir como quiera yo, y rompe a llorar. Aquí Chun-Yang le dice: así es, Zhen, está bien, si quieres llorar, llora, si quieres enojarte, enójate. Y a todo esto Jin Zhen dice: ¿por qué yo? Yo no he hecho nada malo, en lo absoluto. Los odio a todos, y tiene motivo para odiarlos. Ellos no tenían el motivo, pero él sí, le hicieron la vida imposible. Y por primera vez en toda su vida, Jin Zhen mostró sus sentimientos. Aquí tenemos
el simbolismo que tenía el castillo, además de lo que dijimos, el aislamiento que tenía Qin Shi Huang de sus sentimientos, el castillo que construyó, además de simbolizar poder y autoridad, también simbolizaba el aislamiento que tuvo él de pequeño, y ahora veréis cómo esto se sigue enlazando. A la mañana siguiente, Chun Yang le da la venda que él usaría durante toda su vida para cubrir sus ojos. Ella piensa que quizás con esa venda el dolor se aliviará, y literalmente él dice: sí, Chun Yang, Hao, muchísimas gracias, lo cuidaré bien. Y aquí llega otro momento importante. Ella contesta: Hao, a mí también me encanta esa palabra. Hao es la palabra que enlaza la conexión que tiene Chun Yang con Qin Shi Huang, y pronto será la palabra que conecte su promesa. Es una palabra conectora, una palabra especial de ellos dos. Qin Shi Huang inclusive toma inspiración constantemente de Chun Yang, porque él la vio como su madre, su modelo a seguir. Y ya lo veremos en cosas como su estilo de pelea, su manera de vestir o inclusive su manera de hablar. Luego de todo esto, Chun Yang se convirtió en la única persona que Jin Zhen podría tener cerca sin sentir ningún tipo de dolor, viviendo una vida totalmente cotidiana, haciendo cosas cotidianas o inclusive haciendo algunas bromas, como al tipo del ternero que le tiró el panecillo al suelo. También de esto tenemos un panel especial donde vemos el entrenamiento de batalla que le estaba dando Chun Yang a Jin Zhen. Así que vemos constantemente de que más allá de ser su cuidadora, también fue su mentora. Ella fue la que le enseñó a pelear, o al menos las bases. Luego de esto, el narrador nos dice que esa era la primera vez en la vida de Jin Zhen en que se sentía verdaderamente feliz, porque tú puedes vivir, pero una cosa es vivir y la otra es vivir. Vivir, tú puedes sí hacer las cosas normales de una vida cotidiana, ir a trabajar, limpiar tu casa, cuidar a tus hijos, etc. Pero quizás no eres ni feliz haciendo eso. Quizás estás viviendo una vida que no quieres vivir. Quizás no estás viviendo conforme a ti, sino conforme a los demás, poniendo a los demás quizás por prioridad, viviendo una vida para no enfadar a los demás, para tratar de vivir como ellos quieren que tú vivas. Sin embargo, esa no es una manera de vivir. Tú puedes vivir de una manera más libre, hacer lo que te gusta, sin importarte lo que los demás piensen o digan, hacer lo que te hace feliz. Y esto es lo que vivió Jin Zhen. Antes vivía conforme a las demás personas, vivía una vida que él no era feliz. Él simplemente existía, no existía como individuo. Un individuo lo puede llegar a formar su carácter, su forma de pensar, etc. Él simplemente vivía para que los demás le aceptaran, una manera errónea de vivir. Al contrario, de vivir una manera en la que tú puedas ser como quieras ser y así poder llegar a ser feliz, sentirte pleno contigo mismo. Luego de todo eso, 2 años más tarde, justamente el rey de Qin y su hijo murieron y el papá de Qin llegaría al trono. Como resultado, Jin Zhen sería el principal heredero al trono del reino de Qin. Y pues luego de 2 años irían a buscarlo. Simplemente puro interés para él, para que su linaje no perdiera el trono. Básicamente sencillo. Si él nunca hubiera llegado al trono, Qin Shi Huang hubiera seguido siendo un hijo bastardo. Luego de eso se nos marca algo muy importante. Están por llegar a la frontera y Qin Shi Huang literalmente le dice que quizás ella puede venir con él, y simplemente ella contesta: soy de Zhao, es imposible que viva como una persona de Qin ahora. Y esto es lo importante. Como veis y como mencionamos anteriormente, en este punto Qin Shi Huang tuvo que separarse de la persona que más quería únicamente por ser de otro reino. Tuvo que abandonar a la persona que más quería únicamente por la situación de guerra, algo que él cambiaría a futuro para que nadie tuviera que pasar por eso. Pero resulta que son interceptados por la gente de Zhao, guerreros que querían matar
a Jin Zhen. Luego de eso, Jin Zhen buscaría pelear contra ellos para proteger a Chun Yang. Ella le da un golpe en el estómago y lo deja sin aire para ella volverse a poner delante de él, protegerlo. Después de todo, es su trabajo. Y aquí en este panel hay algo a destacar. Primero, las botas o los zapatos de Chun Yang son del mismo estilo que más tarde utilizaría Qin Shi Huang como rey. También la pose de pelea sería la misma que utilizaría Qin Shi Huang. Él siempre mantuvo a Chun Yang vivo en su mente. Él siempre tomó como inspiración a Chun Yang. Luego de una ardua batalla y que literalmente ella tuviera que interponer su cuerpo siendo atravesada por una espada para llegar a proteger a Jin Zhen, y luego de que le dieran otro corte y todo parecía finiquitar para que luego pudieran matar a Qin Shi Huang, ella vuelve a levantarse y matar al tipo que lo iba a hacer. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, un diálogo fundamental. Ella dice: a mi niño no te le acerques. Ella entabló una conexión con Qin Shi Huang más allá de cuidadora y niño. Ella lo veía a él como un hijo y él lo veía a ella como una madre. Llegaron a una conexión súper profunda en menos de 2 años. Y luego de esto ocurre otro diálogo importante que sería el segundo punto de inflexión del personaje en toda la obra. Jin Zhen: lo siento, creo que lo golpeé demasiado fuerte. Y él simplemente entre llanto dice: ¿por qué lo hiciste? ¿Por mí? Y ella simplemente dice: hay algo que te he mantenido en secreto. Él tendría la misma edad que tú, mi hijo Chun Oh, pero él fue enterrado vivo junto con los soldados capturados de Zhao en Changping. La culpa vuelve a llenar a Qin Shi Huang. Sin embargo, ella lo para y sigue diciendo: comencé a odiar incluso el hecho de estar viva y todos los días maldecía a todos los malditos bastardos de Qin. En ese momento escuché que necesitaban un tutor para ti. De verdad quería ver qué tipo de expresión tenía el príncipe de Qin. Si no me gustaba, te iba a matar. Al igual que los aldeanos, buscaba una manera de descargar mi ira y mi resentimiento. Pero entonces todas esas cosas dejaron de importarme. Si un niño como tú, un niño que comprende el dolor de las demás personas, se convierte en rey, entonces tal vez tú podrías cambiar este mundo. Entonces tal vez tú podrías cambiar este mundo podrido, aunque sea un poco, de la misma manera que me cambiaste a mí. Ella tomó una decisión algo más sensata en conocer primero al individuo, que si no le gustaba y veía que era un arrogante de mierda como sus demás antecesores, pues entonces lo iba a matar. Sin embargo, ella se dio cuenta de que Jin Zhen era muy diferente, alguien con el potencial de cambiar no solo el país, sino también cambiar el mundo al completo. Él tenía el potencial para hacerle ver a la gente un mundo mejor, porque tenía la habilidad especial de ser capaz de entender los sentimientos de las demás personas. Luego de eso, ella dice: y conviértete en el mejor rey. Lo haré, me convertiré en el mejor rey, lo prometo, por favor, no mueras. Y ella le termina diciendo: está bien si te sientes triste, llora tanto como puedas. Y aquí se forma la promesa que Jin Zhen llevaría hasta el Ragnarok, la promesa que carga hasta su batalla contra Hades de ser el mejor rey. Él se esforzó tanto por la promesa que le hizo a Chun Yang. Él trató y fue el mejor rey que tuvo China en el manga. Él trató de ser todo lo que Chun Yang le enseñó, vivir una vida viviendo sus sentimientos y viviendo conforme a lo que sentía. Él no dudó en ningún momento. Es más, trató de formar un mundo donde todos fueran felices, y en su lecho de muerte se demuestra cuando ella en Jin Zhen acaba viendo a su hijo y ella acaba alucinando y piensa que es él, y él, más lejos de la realidad y decirle que no era y que era Jin Zhen, él toma ese papel y le dice: sí, mamá. Y la última palabra que tiene de ella es la palabra Hao. Básicamente la palabra Hao sella la promesa entre Chun Yang y
Jin-Zen. Esa palabra unifica no solo su conexión madre e hijo, también sella la promesa de que Qin Shi Huang será el mejor rey. Por eso él la repite constantemente como un recuerdo de lo que tiene que hacer, de ser el mejor rey y sobre todo de recordar a la única persona que de verdad lo quiso con todo su corazón, Chun Yang. Luego de eso, el 6 de julio de 247 a.C., nuevamente tenemos un 6. Veis que no es algo casual, es algo que se repite constantemente por el símbolo que le dimos anteriormente. Jin-Zen iba a ser coronado rey a la edad de 12 años. Él toma la banda que le hizo Chun Yang en sus manos y él dice: cuida de mí, recorramos juntos el camino de un emperador, Chun Yang. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Él no iba a recorrer su camino, él iba a recorrer el camino de lo que él consideraba ser un emperador, cargar con todos los sentimientos de su pueblo, hacerlo vivir en un sitio feliz sin la necesidad de vivir en muertes y guerras, pero sobre todo no haciéndolo solo, haciéndolo con Chun Yang. Quizás no físicamente, pero él sí notaba que ella seguía con él, porque él siempre la vio como una madre. No le importó que no estuviera físicamente, psicológicamente y espiritualmente, para él siempre estuvo. Y aquí es donde entra el diálogo de Hades. Y él dice: ya veo, así que incluso sientes el dolor de los demás. Qué lamentable desgracia. Él mueve su dedo y le dice que no. Y básicamente le dice que precisamente porque conozco el dolor de los demás es que soy el mejor rey. El diálogo que le dijo Chun Yang, que porque tú conocías el dolor de las demás personas ibas a ser el mejor rey, y él lo mantiene firme hasta el final. No permite que nadie le diga lo contrario, porque él cree firmemente en esas convicciones. Y nuevamente aquí en primer plano no solo se nos muestra a Qin tomando la pose de pelea de Chun Yang, sino que también se nos muestra los zapatos de Qin, es decir, las botas que usaba Chun Yang, haciendo símbolo a que él no recorre ese camino solo, también lo recorre con Chun Yang. El camino del emperador lo recorren juntos. Luego Brunhild vuelve a confirmar todo lo que hemos dicho hasta ahora, resistiendo en un entorno tan extraordinario, expuesto constantemente al odio de otros, en un terreno tan hostil y contra un dolor inimaginable, y luchando por abrirse camino a través de tantos paisajes infernales. Qin Shi Huang obtuvo el poder de ver los puntos de chi, es decir, sus estrellas. En un sitio donde solo había oscuridad, odio y resentimiento, él vio la guía para crear un mundo muchísimo mejor. Las estrellas lo guiaron para crear a China, para unificarlo. Sí, y todo eso fue para cumplir esa promesa que hizo. Qin Shi Huang caminó todo eso, hizo todo ese recorrido como rey por Chun Yang. Ella le dio los valores para ser el rey que necesitaba. Podría llegar a entender todos los sentimientos que quisiera. Sin una base, sin una ideología, eso no sirve de absolutamente nada. Y la que le dio esa ideología fue Chun Yang. Una promesa y una ideología para mantener su camino firme. Y aquí Heimdall cambia su manera de llamar a Qin. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Hades, rey del inframundo, ha sido llevado contra las cuerdas, no por el rey de China, no por el rey que unificó a todos, no por el rey de reyes. Lo llevó el rey de los hombres, el rey de los humanos. Los dioses ya lo reconocieron como el rey de toda la humanidad. Literalmente, los mismos dioses reconocieron a Qin Shi Huang como un gran rey. Tenía toda la aprobación de prácticamente de lo divino. Simplemente le faltaba ese último peldaño: derrotar a Hades. Luego de otra vez estar explicando las balas de Aegre y de que Zeus halagara a los humanos, empieza la segunda parte de la pelea, la cual es increíble. Hades logra volverse a poner la delantera a la batalla, pero por un breve momento de tiempo, debido a que Qin Shi Huang logra sobreponerse y dar una patada
muy contundente, arrancando toda la piel del brazo de Hades. Y aquí vuelve a darse la conexión entre Chung Yan y Qin Shi Huang. Él le dice: aunque seas humano, has alcanzado tales alturas de fuerza. Con ese movimiento que acabo de hacer, tenía la intención de matarte, pero eres magnífico. Y él, más allá de darle las gracias o cualquier cosa, él solo dice Hao, porque es el recordatorio de que tiene que ganar, el recordatorio de que debe ser el mejor rey de todos, de que él tiene que ganar esta batalla, sí o sí. Luego de un montón de diálogo entre Belcebú y Adamantino, pues pasamos nuevamente a la pelea. Y aquí nuevamente todos los humanos se unifican para animar a Qin Shi Huang. Ya lo tienes, Qin Shi Huang acaba con ese dios. Y justamente el hijo de Chung Yan se encuentra ahí animándolo. Tú puedes, Qin-sama. Y dice: asombroso, ese tipo es muy fuerte, ¿no es así, mamá? Y aparece Chung Yan y dice: por supuesto que lo es. Después de todo, él es nuestro rey. En este momento, todos los humanos empiezan a unificarse. Sin embargo, todavía queda otro punto de inflexión para ellos. Hades nuevamente lo admite y dice que Qin Shi Huang es un gran rey, que es digno de serlo y que responderá como el rey del inframundo. La batalla se desequilibra un poco y Hades vuelve a tomar la delantera debido a que su sangre mejora el arma y empieza a mutar, convirtiéndose en el arma Desmos, siendo algo que pondría contra las cuerdas a Qin Shi Huang. Es más, atravesaría su hombro izquierdo, impidiéndolo usar. Perder el hombro izquierdo es algo muy simbólico, debido a que tiene bastante significado y sobre todo para el desarrollo de Qin. El perder el hombro izquierdo es bastante simbólico, debido a que simboliza la receptividad y la conexión con lo femenino. Y ahora diréis, ¿la receptividad? Sí, es básicamente el permitirte que otras personas entren en ti para que te aconsejen. Sin embargo, no lo pierde al completo, y esto es muy importante porque en otro punto sí lo llega a perder en un momento crítico. Sin embargo, en este punto de la historia, Qin Shi Huang llega a tener un declive, llega a tener un momento en el que casi colapsa y cierta persona le ayuda a seguir adelante, es decir, recibe sus sentimientos y la conexión con lo femenino va más allá con Alvitir, debido a que él está fusionado justamente con una mujer, la cual es bastante importante para más adelante. También simboliza la vulnerabilidad, mostrarte vulnerable, y es algo que se ve un poquitito más adelante en una interacción que tiene con Alvitir, la cual es impresionante y muy fundamental antes de que perdiera el brazo al completo. Por cierto, este mensaje se sigue potenciando. Alvitir es la hermana número 10. El número 10 representa nuevos ciclos, una nueva etapa. Yo creo que la gente ya tiene que estar empezando a conectar estos puntos, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, justamente con la victoria de Qin Shi Huang. En el capítulo 63, denominado El principio del fin, tenemos la primera interacción que tiene con Alvitir, la cual es bastante importante. Él dice: ¿te encuentras bien, Alvitir? Y ella le dice: comparada con lo mal que estás, esto no es nada. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Tú estás bien? Y él le dice: Mou Man Tai. Es decir, no te preocupes. Comparado con el dolor de otros, mi propio dolor es soportable. Y ella le dice: vaya, no te creo. Y esto es fundamental, este diálogo es importante por una sencilla razón. Qin Shi Huang sabe que si pierde su batalla, simplemente el mundo volverá a sufrir, porque la humanidad puede llegar a ser exterminada. Verá cómo todos literalmente van a ver morir a todos y cada uno de sus seres queridos, y ese dolor es insoportable. Él sería el causante de todo ese dolor. Él puede soportar ese dolor, es perfectamente soportable para él, siempre y cuando él no provoque otro dolor mayor aún. Él va a soportar lo que haga falta, si así su pueblo puede vivir feliz. Ahora Qin Shi Huang se encuentra en una situación en la que no puede usar su mano celestial y tampoco puede usar sus balas de aire.
y está en una situación totalmente desventajosa. Y ahora sucede el primer momento peak, la pequeña decaída que tiene Qin Shi Huang. Y se abre, es Alvitir, y Alvitir es la segunda persona en toda la historia que ha podido ver a Qin Shi Huang de esa manera. Ella ha visto a Qin Shi Huang abriéndole sus sentimientos. Él le dice: Alvitir, si no hacemos algo, no tendremos oportunidad de ganar. Creo que deberíamos apostarlo todo en el siguiente ataque. Algo que llena de rabia a Alvitir y le dice: eso fue patético, di lo que quieres alto y claro, como un rey. Y él le dice: qué arrogante de tu parte, mi pequeña tomboy. Básicamente aquí tenemos un rey dudando. Por un momento Qin Shi Huang dudó. Creo que deberíamos. Él no tiene que creer, él tiene que dar la orden, él tiene que decir: esto es lo que vamos a hacer, para que el pueblo no dude, para que el pueblo sepa que va a estar todo bien. Y eso es lo que entiende Alvitir. Él, como el rey, no puede dudar, porque eso es lo que él ha predicado desde el comienzo de la pelea. Y él justamente termina diciendo: yo quiero ganar sin importar lo que pase. Él ordenó y ella acató. Es más, sonríe sonrojada y le dice: lo sé, de verdad, ustedes los reyes son muy obstinados. Aquí Qin Shi Huang tuvo que volver a recaer para volverse a levantar como el rey de la humanidad. Fue la muerte y el renacimiento total de Qin Shi Huang. No solo para él, sino para los humanos, porque los dioses ya lo reconocían como tal. Y ahora tenemos una conexión entre Alvitir y Qin Shi Huang mucho más grande, porque ambos entendieron sus sentimientos mucho más allá de lo que Qin podía llegar a conectar con Alvitir. Y esto es importante y va relacionado con el hombro izquierdo, la conexión con lo femenino y la vulnerabilidad. Qin Shi Huang se vio vulnerable y se expresó frente a Alvitir y dudó, y ella fue la que le tuvo que dar el golpe de realidad, y ella le cedió todo el poder que ella tenía, porque confiaba plenamente en Qin Shi Huang, porque no dudaba en ese momento. Ella lo tuvo que despertar de la duda que se estaba plantando a él encima. Y resulta que después de eso se le da una espada, que ya como vimos, la espada significa la libertad y la dualidad de proteger y hacer daño. Qin Shi Huang está peleando por la libertad de los humanos de poder vivir 1000 años más, y además de tener que proteger a la humanidad nuevamente. Eso es lo que simboliza la espada de Gongyan Shi Huang, la espada que protege y libera. Y esto se potencia con el diálogo de Qin: soy un emperador, rey entre reyes, y de lo único de lo que un rey debe enorgullecerse es de proteger a su pueblo, que es lo que venimos hablando. La espada significa libertad y protección. Así que sí, en este punto de la historia, Qin Shi Huang está potenciando aún más el mensaje que ha venido tratando. Y además de esto, él la agarra ahora con la mano derecha. Y vamos a decir qué simboliza justamente la mano derecha. El brazo derecho simboliza tres cosas importantes dentro de la narrativa de Qin: protección y defensa a los seres queridos. Es decir, Qin Shi Huang está tomando la espada que significa libertad y protección justamente con la mano derecha, la que simboliza protección a los seres queridos, dominio y autoridad, básicamente la mano del rey, la mano que simboliza la máxima autoridad, la mano que simboliza que es el rey de la humanidad. Básicamente Qin Shi Huang ahora está tomando el liderazgo de la remontada de los humanos, está tomando y los está guiando hacia la victoria, hacia un nuevo comienzo. También simboliza acción y ejecución, el tomar una decisión y hacerla, algo un poquito más planificado, en contrario a la mano izquierda, que suele ser la intuición.
Y esto es importante porque cobrará sentido justamente al movimiento final de esta pelea. Y aquí viene la penúltima colisión de esta pelea, donde el victorioso es Hades y le termina por arrancar el brazo izquierdo, lo que lleva a todos a la desesperación, a verlo todo oscuro. Literalmente, Alvítir le dice, incluso utilizando todo nuestro poder, fuimos incapaces de alcanzar a Hades. Y él, en vez de frustrarse, él ve y dice, es hermosa, qué hermosa estrella estoy viendo. Y aquí es donde vemos el símbolo de la estrella, el guíe a la victoria, la estrella que lo guía a la victoria, la estrella que lo determina a ganar. Después de ver esa estrella es cuando él se levanta. Todos y cada uno de su pueblo le dice, no me refiero al pueblo de China, me refiero a toda la humanidad. Le dice que ya está bien, que se rinda, que se cae, que se te quede en el suelo, pero que no se levante más. Por primera vez en la historia, la humanidad simpatizó con King, se pusieron en sus zapatos y sintieron lo que él sentía. Sin embargo, King se pone de pie y dice, un rey nunca duda, un rey nunca se rinde, un rey nunca confía y un rey nunca se rinde. En este punto de la historia, todos los simbolismos que hemos ido marcando han tenido su reafirmación a lo largo de toda la pelea. La estrella más grande que vio él fue la que lo llevó a la victoria. Qin Shi Huang por primera vez pudo sentir el apoyo de su gente, pudo escuchar las voces alentándolo, haciéndolo sentir como un niño en su interior, la felicidad que él quería sentir de pequeño, el apoyo y el perdón que no necesitaba. Y ahora el niño le pregunta, mamá, ese rey Jin Zheng no va a perder, ¿verdad? Y ella llora y dice, Jin Zheng, así que has estado luchando todo este tiempo, todo para mantener la promesa que me hiciste. No para traer odio a las personas, sino felicidad. Y ella dice, veamos esto hasta el final. Chong-un, nuestro rey, la pelea del rey más grande. A través de Chong-yang nos dan a entender que la humanidad lo termina de coronar como su rey. Lo termina de coronar como el rey más grande de la historia. Porque él nunca en ningún momento trató de lucrarse con ellos, simplemente buscó la manera de que ellos fueran felices. Y cuando todo el mundo seguía pensando que estaban perdidos, tanto Sasaki Kojiro como el acompañante de Okita Souji, él los para y le dice, los ojos de Qin Shi Huang no se han dado por vencidos. Okita Souji mantuvo su vista al frente siempre en toda la pelea, confiando en Qin Shi Huang. Luego de eso tenemos otra interacción importante con Alvítir y Qin Shi Huang. Ella dice, mira, sé que no quieres rendirte, pero ¿qué vas a hacer exactamente? Y él dice, voy a usar la mano celestial de defensa una vez más, algo que sería totalmente imposible en su estado. Y ella le dice, pero en el estado en el que estás, eso es... Y luego él lo para y le dice, Alvítir, confía en mí, soy un rey. Y ella sonríe y dice, este tipo es ahora o nunca. Alvítir lo reconoce también como un rey, como su rey, por eso ella acata sus órdenes. Recordemos que las valquirias son mitad humana y mitad diosas, así que sí, ella también lo reconoce como su rey. Bueno, aquí también su rey, pero también ella anda muy loquita de amor por él, pero bueno, si quiere simbolizar de que ella también lo reconoce como su rey. Es más, hacen un panel impresionante donde ella hace la pose de Chong-yang, esto simbolizando de que es la mujer, la segunda mujer que más apoyó, que confían plenamente en Qin Shi Huang, de que ambos tienen una conexión igual a la que él tenía con Chong-yang, una conexión muy especial y muy cercana, porque ambos entendieron sus sentimientos y Qin Shi Huang se vio vulnerable ante ella y ella le dio el despertar que le dio Chong-yang en su momento. Tanto los dioses como la humanidad, cada ojo en la arena podía sentir que el siguiente choque sería el último de la séptima ronda del Ragnarok y el primer
y el primero en hacer un movimiento sería el rey del inframundo. Sin embargo, Qin Shi Huang logra frenarlo y no solo eso, logra imponerse ante Hades, dejándonos el panel final de la conclusión de Qin Shi Huang, el panel de lo que se ha estado hablando, de que todo esto está conectado, inclusive con su infancia. ¿Por qué? Porque él dice, no he olvidado ni siquiera por un instante mi vida desde principio a fin. Fue entonces cuando mamá me enseñó, hablando de Chunyan, que un rey es aquel que emerge del final y propicia un principio. Chiyou forma armadura, espada, y ahí es cuando Qin Shi Huang rebana a Hades. Literalmente todas y cada uno de los símbolos que hemos estado hablando de su niñez cobran sentido cuando él dice que en ningún momento olvidó ninguna parte de su vida, y ahora que propicia un principio donde la humanidad se superpone a los dioses, la supremacía de los humanos ante el Ragnarok. Porque si nos damos cuenta, desde la primera a la sexta ronda, los humanos siempre iban por debajo de los dioses. Siempre los humanos son los que tenían que remontar y nunca superaban, tenían que buscar el empate. Thor ganó la primera ronda, la segunda la ganó Zeus, la tercera la tuvo que ganar Sasaki Kojiro, y Jack el Destripador empató. Sin embargo, Shiva volvió a ganar y Buda tuvo que volver a empatar. El rey con el que todo comenzó fue el que propició el comienzo de la supremacía de los humanos en el Ragnarok. A partir de esta batalla, los que han tenido que pelear para empatarnos y superarnos han tenido que ser los dioses. Luego de ello, los dioses tuvieron que ganarle a Nikola Tesla y a Leónidas para empatarnos, sino que también para superarnos. Pero luego de eso llegó Okita Souji y les vuelve a empatar. ¿Por qué? Porque Qin Shi Huang propició dioses tuvieran que ir mucho más en serio para poder empatarles, porque los humanos por primera vez se colocaron por encima de sus creadores. Ellos tomaron la delantera en el Ragnarok, y todo a través del rey que comenzó todo, el rey que comenzó la supremacía de la humanidad en el Ragnarok. Y ahora voy a soltar una predicción, porque conforme a la narrativa que nos han venido construyendo, la siguiente ronda, la 11ª, la va a ganar los humanos. Los humanos, a partir de ahora, cada vez que haya un empate, lo va a ganar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Qin Shi Huang dio la abertura para que esto sucediera. Y luego de que por fin termina la batalla y Qin Shi Huang se corona como el campeón, en vez de caer desplomado, simplemente se mantiene de pie para que el pueblo vea que el rey sigue de pie. Y más de eso, dice: estoy agradecido de haber podido hablar contigo, rey del inframundo. Peng-gyo, mi amigo, él lo vio como un igual, y más allá de que la humanidad, de gritar de euforia en ese momento, toda la humanidad representa sus respetos a Qin Shi Huang y a Hades, pero sobre todo a Qin Shi Huang, que se había coronado por fin como el rey de la humanidad y cumplió su promesa. Y el narrador dice que ante esto, tanto dioses como humanos estaban asombrados. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todos pensaban que Hades iba a ganar, porque siempre que empataban los humanos, los dioses se volvían a poner por encima. Sin embargo, por primera vez, Qin Shi Huang fue el que dio la abertura para la supremacía de los humanos, como ya hemos dicho. Es más, lo vuelven a llamar, es el rey con el que todo comenzó. Y luego de ahí, todos los humanos gritan de alegría. Y es más, todos dicen: ¿es un sueño? ¿Es real? ¿Es una pesadilla? Entonces Hades perdió. Y claro, luego de todo eso, Alvitir está por caer. Sin embargo, Qin Shi Huang la agarra entre sus manos. Y a pesar de que él está totalmente devastado, y ella se lo dice que no tiene por qué preocuparse. Se nos vuelve a remarcar la personalidad de Qin Shi Huang de sobreponer el dolor de los demás al suyo.
él siempre va a mirar por los demás, aunque sea la mínima herida. Él va a mirar por encima a los demás, aunque tuvieran una herida chiquitita, por encima de las suyas, aunque esté totalmente devastado. Siempre se va a preocupar por el resto, porque eso es lo que hace un rey. Y él se lo dice, te lo dije, ¿no? Cree en mí. Y él le dice, realmente eres un idiota. Y luego de eso, Qin Shi Huang cae desplomado y se lo tienen que llevar, pues básicamente a la enfermería. Aquí básicamente Albiter grita de desesperación y lo llama Zen. Literalmente nadie lo llama Zen, a no ser que sea alguien cercano, como puede llegar a ser Chun Ya o Albiter. En un claro caso solo fue el hijo, pero esto fue el símbolo de que el hijo estaba conectado firmemente con Qin Shi Huang. El resto todos lo denominan Qin, porque no están cercanos y no tienen un lazo tan cercano a él. Aquí es el momento donde nos damos cuenta de que Albiter se volvió una persona súper importante para Qin Shi Huang, para tener la confianza de no llamarlo por su nombre de emperador, sino por su nombre de humano, por así decirlo, Jin Zen. Y luego de eso pues se lo tienen que llevar a la enfermería. Y como conclusión tenemos una batalla que da inicio a la segunda parte del Ragnarok. Un inicio donde básicamente los humanos se sobreponen a los dioses. Y ahora todo depende de la fuerza de voluntad de Qin Shi Huang para salir de eso. Sin nada más que decir, me despido. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y sobre todo darle un me gusta a este video y compartirlo para que llegue a más personas. Sin nada más que decir, me despido. Chao.